Hola, hola, mi nombre es Génesis de la Cruz Pérez. Actualmente soy estudiante de la carrera de Psicología Educativa en la Universidad Abierta para Adultos UAPA. En estos momentos me encuentro ya culminando la carrera de psicopatología, bueno, la asignatura de psicopatología 1 con la facilitadora Olgarina Delgadillo. Esta noche voy a compartir con ustedes uno de los temas que a mi parecer fue uno de los más interesantes que vimos y estudiamos durante estos 3 meses en esta asignatura. Y el tema es las psicopatologías que afectan a la memoria. Antes de yo iniciar a hablarles de lleno, a responder esa pregunta que titula este trabajo final, quisiera primero compartir con ustedes elementos o conceptos básicos que creo precisos y necesarios para entender y comprender todo el desarrollo de esta presentación. Así que comencemos. Lo primero es que ustedes quizás se están preguntando, pero ¿qué son las psicopatologías, verdad? Porque antes de entrar a lleno, ¿cuáles son las que afectan a la memoria? Vamos a conocer qué son. Lo primero es que debemos conocer una psicopatología como ciencia, que es una rama de la psicología que analiza las enfermedades o trastornos mentales. También analiza su origen, su curso y su posible evolución. Concretamente, se centra en estudiar los comportamientos anormales de las personas, los clasifica y ofrece pautas para prevenirlos o tratarlos. Eso es hablando de psicopatología como ciencia. Ahora bien, definimos psicopatología como un trastorno mental o más bien como un conjunto extremadamente amplio de problemas relacionados con la conducta y las emociones que por lo general no tienen una causa física directa o con síntomas psicológicos. Es decir, tenemos dos conceptos de psicopatología, una como ciencia y una como un conjunto de trastornos mentales. Entonces ya tenemos esos dos elementos, nos falta uno más importante, ¿qué es entonces la memoria? Porque si ya vamos a estudiar cuáles son las psicopatologías que la afectan, ¿qué es la memoria? Pues la memoria es la capacidad del cerebro para retener información y recuperarla voluntariamente. Es decir, esta capacidad es la que nos permite a nosotros recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulo que ocurrió en nuestro pasado. Entonces, ya tenemos esos tres elementos claves. Voy a destacarles brevemente y por arribita cuáles son los tres tipos de memoria que poseemos nosotros. Como número uno, poseemos la memoria sensorial. Es una memoria muy breve y como su nombre lo indica, pues se obtiene a través de nuestro sentido. Es una memoria que oscila entre los 200 y los 300 milisegundos. Como número dos, tenemos la memoria a corto plazo. Es una memoria que, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es a corto plazo, también se obtiene, es como una cadena, lo que se obtiene de lo sensorial pasa a la memoria a corto plazo, ahí lo retenemos por poco tiempo y luego pasamos a la memoria a largo plazo. Cabe destacar, la memoria a largo plazo ya es aquella que podemos recordar tras pasado el tiempo. Entonces, memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Todo es una cadena, perdón. Dentro de ellas hay obviamente conductas memorizadas que se subdividen, como el bloque fonológico que se subdivide en la memoria a largo plazo, o el sistema ejecutivo, o el inventario episódico, entre otras. Entonces, ya tenemos lo que son las psicopatologías como ciencia, como trastorno, qué es la memoria y cuáles son sus tipos. Entonces, yo creo que es momento de que respondamos la pregunta inicial a la que enfoca esta presentación, ¿cuáles son las psicopatologías que afectan entonces a la memoria? Bueno, inicialmente debo decir que son muchísimas las que afectan a la memoria, pero estaremos esta noche compartiendo con ustedes la que consideramos más importante, aunque no la toquemos todas, pero sí vamos a tocar algunas de ellas. Lo primero son el grupo de las amnesias. Es un grupo súper amplio que se trata de un grupo
como dije, muy extenso, muy amplio, de alteraciones de la memoria heterogéneo, en lo que concierne a su origen, pronóstico y expresión clínico. Dentro de este grupo de amnesias podemos encontrar la amnesia retrógrada. Es quizás el problema de la memoria más conocido y se describe como una dificultad específica donde no podemos recordar sucesos del pasado. Tenemos también la amnesia anterógrada, que es pues la dificultad o imposibilidad de generar ciertos recuerdos a partir de momentos concretos. Tenemos también la amnesia global transitoria, que es una dificultad de recordar sucesos que acontecieron en nuestras vidas, aunque se mantiene la percepción, la atención y el resto de procesos cognitivos a su nivel de funcionamiento. Ojo, ¿ok? Debo mencionar que dentro de las amnesias también está la amnesia lacunar. La amnesia lacunar, las personas pueden recordar todo aquello que sucedió antes como después de los hechos, pero nunca lo que ocurrió durante los hechos, ¿ok? Entonces ahí también podemos mencionar la amnesia postraumática, la amnesia funcional y la amnesia infantil, ¿ok? Entonces, el siguiente grupo suelen ser habituales en la población en general, aunque algunas de ellas se manifiestan preferiblemente o preferencialmente, ¿verdad?, bajo el influjo del consumo de ciertas sustancias o de una patología del sistema. Del segundo grupo que le estoy hablando son las anomalías del recuerdo. Tenemos también como las amnesias, vamos a mencionar solo algunas, pero vamos a ser puntuales. En las anomalías del recuerdo tenemos el recuerdo personal incompleto. Este fenómeno se presenta en el momento en que coincidimos con una persona con la que ya hicimos en el pasado, o sea, con la que ya habíamos comentado en el pasado. Y a pesar de que somos conscientes de tal matriz, no podemos identificar de dónde la conocemos. Creo que es una de las anomalías que más nos pasa comúnmente. También tenemos la sensación de conocer. Suele especialmente pasar con palabras o con conceptos que se pasan o resultan familiar a nuestro oído. Tenemos en la punta de la lengua, que literalmente es cuando decimos lo tengo en la punta de la lengua, porque es la sensación que surge de vernos como en la incomodidad de encontrar la palabra concreta para esa situación o ese elemento. También en ese grupo de las anomalías del recuerdo debo mencionar la laguna temporal y la verificación de tareas y la pseudomemoria. El tercer grupo se subdivide de la siguiente manera. Tenemos el déjà vu, que se trata de la percepción de que una situación realmente novedosa está bruñida en una gran familiaridad, es decir, como que ya hemos vivido o estado allí o hemos escuchado eso que nos acabaron de decir. Tenemos también el déjà vu, que es como todo lo contrario al déjà vu, es como un espejo del déjà vu, es una forma de podrían entenderse como opuesto, como acabo de decir. En el caso del déjà vu, nos ocupa una situación que ya había vivido al menos una vez en la vida. También debo mencionar la criptonesia, entre unas cuantas más. En la criptonesia consiste en la firme creencia de que un recuerdo ya lo hemos vivido, pero no solo eso, a veces cuando no completamos ese recuerdo, nuestra memoria lo crea por nosotros el desenlace que falta. Y así, de manera general, han sido algunas de las psicopatologías que afectan a nuestra memoria. Quiero culminar a modo de conclusión diciendo que estas psicopatologías que afectan a nuestra memoria pueden ser prevenidas con habilidades cognitivas, ya que sin memoria, para mí no somos nada, prácticamente vivimos de la memoria y debemos tener una plasticidad cerebral porque es la base de la rehabilitación de nuestra memoria y de las demás capacidades cognitivas, es decir, que fortalezcamos nuestra memoria para evitar algunas psicopatologías que afecten a la misma. Muchísimas gracias.